Nos acompañan tanto de manera presencial como virtual. En nombre de las magistraturas que integran este tribunal, les doy la más cordial bienvenida a esta charla. Agradezco aquí a nuestro compañero y representante del colectivo Michoacán es Diversidad, Mauro Raúl Martínez Rojas, por estar aquí con nosotros para compartirnos sus experiencias y conocimientos sobre la diversidad sexual. Esta charla tiene el objetivo de contribuir a una cultura de igualdad e inclusión y al reconocimiento de los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTQI+. Espero que esta charla sea de gran utilidad para todas y todos. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz a nuestro participante. Gracias, buenos días. ¿Sí me escucho así, verdad? Sí. Porque luego con el micrófono me da por comentar la mañana que ya trae uno. Bueno, soy Raúl Martínez, presido una organización civil, Diversidad es Participar para Crecer, y junto con otras organizaciones conformamos el colectivo Michoacán es Diversidad, que agrupa a hombres homosexuales, personas bisexuales, lesbianas, trans, trabajadoras sexuales, personas que viven con VIH, es decir, toda una gama de disidencia sexual. Y bueno, estamos en el mes del orgullo, el mal llamado mes del orgullo, porque existimos todo el año, pero ponemos énfasis en la fecha del día de mañana, que es considerado el Día Internacional del Orgullo LGBT, y que tiene que ver con una revuelta en Estados Unidos hace muchísimo tiempo, en el 68, y que bueno, ha sido el parteaguas que se ha considerado por diversas organizaciones como el inicio del movimiento de derechos civiles y políticos de la población disidente sexual. Y entonces sorprende que en este mes, sobre todo, estas 2 últimas semanas, llenemos redes sociales, las calles, las oficinas, las instituciones de colores, y por todos lados vemos la bandera de colores. Y entonces hasta la iglesia quiere poner ya la suya porque dice que el arcoíris es la alianza de Dios y que ellos salieron primero, no importa. Lo interesante aquí es que en estos colores cabemos todos y todas. Cada uno de nosotros le da un distinto significado a cada uno de los colores. El rojo, por ejemplo, lo referenciamos al amor, sangre, pasión. El naranja, al movimiento, ¿no? Bueno. El amarillo, al sol, energía. Azul, Agua, vida. cielo, vida. El verde, esperanza, etcétera, etcétera, ¿no? Y el morado igual. Entonces, en esta bandera cabemos todas, todos, todes, y que justo, bueno, se ha adoptado porque podríamos todos caber en un arcoíris. Pero cuando hablamos de personas LGBT, regularmente todos metemos en el mismo saco, pero aquí hay que considerar, ¿qué vemos aquí? Personas de distintos grupos vulnerabilizados por un sistema que está sostenido por el poder. ¿Qué compartimos? La discriminación. Somos una estructura que siempre está basada en el poder, el quién tiene, y entonces regularmente estas personas siempre van a tener una necesidad. Y entonces el Estado oprime y somete y vulneraliza. Entonces, incluso por ahí ya está, ¿no? Esta discusión de no somos grupos vulnerables, somos grupos vulneralizados, ¿sí? Porque no es una condición que queramos estar ahí atorados. Cuando hablamos de diversidad sexual, regularmente nos vamos a personas conocidas o famosas, y se nos olvida que están entre nosotros. Arriba, por ejemplo, vemos a una Chabela Vargas, a un Ricky Martin, a Libertad y a una persona intersex que pareciera que viven como en otro mundo, no los conocemos, no los tenemos presentes, pero conviven con nosotros. Es parte de nuestra realidad. Y entonces, justo para hablar de este tema, lo primero sería pues una invitación a pensar que en la diversidad está el tío, el primo, la chica guapa que me gusta, el maestro, el abogado, el maestro, el carpintero. Todos somos parte de esa diversidad sexual. Todos. Quizás no nos la cuestionamos
en lo público, pero seguramente en lo privado, en lo particular, sí hemos tenido como estas reflexiones de, bueno, ¿quién me dijo que yo era heterosexual? ¿Quién me dijo que me tienen que gustar los hombres? ¿Quién me dijo que me tienen que gustar las mujeres? Y entonces, bueno, en esas construcciones sociales nos hemos dado cuenta que algunas cosas que hago me las han impuesto y las sigo haciendo porque me dijeron que así tienen que ser, o porque por comodidad en esta sociedad me es más fácil transitar así, aunque no siempre me sienta cómoda como. Cuando hablamos de poblaciones LGBTTIQ más X, Y y Z 3.14 y 16, de esta gran sopa de letras, que ya no va a faltar abecedario, luego se nos olvida una, que son personas con características y circunstancias específicas. Cuando hablamos de lo LGBT, y pasó en el proceso pasado, la cuota arcoíris. ¿Y quiénes eran los que más agandallaron? Los hombres homosexuales. Y decían que representaban a la población LGBT. Y se nos olvida que en lo LGBT, yo digo que no hay, porque lo dicen, es la comunidad LGBT, no somos comunidad. No tenemos nada en común. Las lesbianas tienen una necesidad, los homosexuales tienen otra, las personas bisexuales tienen otra, y las personas trans tienen otra, entre otras características. Y entonces, desde el colectivo Michoacanes Diversidad, le hemos apostado a nombrar lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, transvestis, intersexuales y más. ¿Por qué? Porque conforme vamos avanzando y nos vamos reconociendo y nos vamos planteando, nos vamos a dar cuenta que existen otras orientaciones sexuales, que no solo somos heterosexuales. Que ahorita vamos a revisar y repasar rápido, no tenemos como toda la vida. Y mientras más nos tardamos van a seguir apareciendo conceptos y pues nunca vamos a acabar. Pero lo importante es que en todos los tratados internacionales de México se reconoce lo LGBT. Entonces, en lo jurídico, en el marco internacional, utilizamos lo LGBT, pero en la política pública sí es importante que nombremos a todos, incluyendo a los heterosexuales. ¿Por qué? Porque forman parte de la diversidad sexual. Y ahorita vamos a revisar por qué. Para entender un poco el siglado, las tres primeras letras, lesbianas, gays y bisexuales, corresponden a la orientación sexual. ¿Y qué es la orientación sexual? Preferencia, ¿no? Por un sexo en específico. Es la capacidad que tenemos de decidir hacia dónde oriento mi sexualidad. Antes decía, es que son las preferencias, pues sí prefiero, pero no es como que estoy eligiendo. Si nos preguntamos nosotros, ¿cuándo se dieron cuenta que les gustaban los hombres o las mujeres? Nos vamos a dar cuenta que desde muy temprana edad. Si le hurgamos un día, hasta nos echábamos unas chaquetas con el amigo. Y no sexuales, mentales. Entonces, la L de lesbiana, la G de gays homosexuales y la B de bisexuales. Y aquí vamos a encontrar un sinnúmero de orientaciones sexuales. Ejemplo, yo soy homosexual. Siento una atracción física, sentimental, emocional por otro hombre, pero no todos los hombres. Tienen que tener ciertas características para que yo sienta atracción. Entonces el mito de, ay, es que pues sí tengo mi amigo gay, nomás que no acosan a mi esposo. Es que luego nos andan acosando todos en el antro y sobre todo cuando voy al baño y se me quedan viendo y entonces yo les sonrío y creen que los estoy ligando. Pues no. La orientación sexual es la decisión que tengo para orientar mi sexualidad. Luego vienen las 3T, que es población transgénero, la población transexual y la población transvesti. ¿Quiénes son las personas transvestis? Aquellas que solo se transvisten, ya sea para show, como hobby o como un fetiche. Y la forma más rápida de ubicarles a la población travesti, pues Jenny no ha muerto, Juan Gabriel tampoco, Rocío Dúrcal por allá anda. Son esas personas regularmente que se dedican al show, al ser transformismo, donde son las poblaciones transvestis. Y luego vienen 2T, que aquí hay una discusión que se ha ido resolviendo un poco con la población transgénero y la población transexual.
¿Qué es el género? Cuando nos ponen un papelito de género, ¿M o F? Se refiere al cómo nos comportamos ante la sociedad. Es esta construcción que nos ha ido diciendo que los hombres ya podemos usar arete, que ya podemos usar el rosa, que la mujer ya puede usar pantalón, que ya puede sentarse en el lado de la iglesia que quiera. Es un poco irnos adoptando y adaptando a las circunstancias de la sociedad. Antes el pelo largo era el de los hombres libres. Y entonces luego los agarraban y lo primero que les hacían era raparlos, porque era señal de esclavos. Cuando hoy el pelo corto es el referente de masculinidad y el pelo largo es de lo femenino. Pues no, hubo un tiempo donde era al contrario. Entonces decíamos, estamos llenos de esclavos. Y pues sí, por un sistema que nos sigue oprimiendo y sometiendo. Y entonces las personas transgénero son aquellas que transgreden el género que fue impuesto al nacer. Cuando nacemos y le dan noticia a nuestros papás, cuando dicen, es niño, ¿en qué piensa el papá? Ya le construyó una vida a esa criatura que va naciendo. Ya se le asignó equipo de fútbol, ya hasta va a ser el heredero, es el que va a cuidar de su madre cuando yo no esté, es el que se va a quedar con la camioneta. Ya le asignamos un rol. Y lo femenino, si es niña, es tibito, va a ser chillona, va a quedarse en la casa con la mamá, va a ir a aquel que se le acerque, y ya le asignamos un montón al nacer. El género lo vamos construyendo día a día, todos y todas. A veces nos es más fácil adaptarnos a lo que la sociedad nos manda. Las personas transgénero son aquellas que deciden no quedarse con el rol que se asignó y transitan al opuesto. Las personas más visibles pues son las personas trans trabajadoras sexuales, y que hay una razón de ser. Y las personas transexuales, en el concepto literal, son aquellas que mediante cirugía transitan al sexo opuesto. Y ahí viene el debate. Las personas trans, género y transexuales dicen que no necesariamente tiene que haber cirugía para transitar a lo opuesto. ¿Por qué? Porque no vamos a ir en la calle revisando los genitales del otro a comprobar si es hombre o si es mujer. En algunas condiciones sería bueno, pero no por los candidatos que se preguntan, pero es otra historia. ¿Por qué y entonces se utiliza el paraguas trans, porque ahí agrupamos a las personas transgénero y poblaciones transexuales. ¿Por qué las encontramos en trabajo sexual? Bueno, porque al no tener en Michoacán, bueno, ya posamos con el derecho, pero al no contar con un acta de nacimiento que diga que yo soy lo que veo, no tengo acceso a la educación. Pero tenemos varias complicaciones en varias universidades, incluyendo la de Michoacán, donde se niega el maestro a pasar lista con el nombre que la persona me dice, porque en tu papel dice que eres José. Sí, pero yo me identifico como Laura. No, pero tú eres José. Y entonces nunca pasaban lista, entonces, José. Y entonces estoy transgrediendo eso que la Suprema Corte ha insistido tanto en el desarrollo de la personalidad. Entonces, las personas trans han decidido que con el paraguas trans agrupamos las dos poblaciones, con cirugía, sin cirugía, con hormonas o sin hormonas, basta que se viva esa condición trans. Las orillamos al trabajo sexual porque no hay condiciones que les permitan acceder a la educación y a la capacitación. Y como lo único que tenemos todos, que eso sí es nuestro y que nadie nos lo va a quitar, es el cuerpo. Entonces se termina vendiendo el cuerpo porque es la única manera de sobrevivir en este país, que sigue negando el derecho a la identidad de las personas trans. Y que hay un conflicto muy interesante con las infancias. ¿Cuándo se dieron cuenta que eran hombres o que eran mujeres? ¿Quién nos dijo que éramos hombres o mujeres? Nos hemos cuestionado qué de ser hombre no me gusta y qué tengo que hacer. Ejemplo, el rasurarme. No me gusta.
porque parece manifestación. Y hay quien, mujeres sobre todo, se niegan a usar falda o vestido. Y ahí tenemos un conflicto en la SEP. Con estos 2 años de pandemia y que los hicimos regresar, muchos adolescentes están dejando la escuela porque no quieren usar el uniforme. Se niegan a salir en short a educación física. Como si el short nos diera más fuerza o habilidad para correr o para hacernos mensos en la hora de educación física. Porque en varios no nos ponen a hacer nada más que 3 vueltas a la cancha. Pues hoy tenemos que transitar a esta construcción del género y recuperar qué es lo masculino y qué es lo femenino. Y ahí encontramos, me brinco la I, la Q, la teoría queer, que nos dice que podemos transitar y entre las personas no binarias, entre lo masculino y lo femenino. Que puedo identificarme masculino o femenino. Y hoy es muy común, ya empezamos a verlo en Morelia, en Pátzcuaro, en Uruapan, hombres en falda, hombres con blusas, mujeres masculinizadas, y que no tiene que ver con la orientación sexual. Simplemente me gusta, porque con estos calores una falda hace que se limpie bien, entonces decido usar falda. Regresamos a la I. La I tiene que ver con características físicas y genitales. La intersexual, las personas intersexuales son aquellas que pueden compartir órganos sexuales de ambos sexos. Son aquellas que llamamos hermafroditas. Ya no se usa el término porque es peyorativo, entonces desde lo médico se les llama intersexuales. No necesariamente tiene que haber genitales de ambos. Basta que haya glándulas, basta que haya una presencia hormonal. Hace años tuvimos el caso de una mujer ya adulta que estaba atendiendo de cáncer en el Hospital de la Mujer. Todo iba bien, salió de un cáncer que traía en las mamas, le hacen un estudio para revisar que no haya cáncer en ningún otro lado, y antes de darle el resultado, le dicen que ya no la van a poder seguir atendiendo ahí, porque encontraron que tenía cáncer de próstata. Y como el hospital era de la mujer, y las mujeres no tienen próstata, ya no podían seguirla atendiendo ahí. Nos echamos un round con Secretaría de Salud hace algunos años, y bueno, ahora se tiene en Ciudad de México, ya la libró, está muy bien, pero eso nos permitió a nosotros como colectivo darnos cuenta que las poblaciones intersexuales están entre nosotros y que no necesariamente lo saben. Ella se da cuenta hasta que padece el cáncer de próstata, si no en su vida se hubiera dado cuenta. Con esto hemos insistido a la Secretaría de Salud que en estos estudios que nos hacen de químicas sanguíneas, pues pudiéramos determinar si hay alguna variante en cromosomas, en glándulas, etcétera, 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 para atendernos un método preventivo antes de que tengamos que caer a un cáncer, sobre todo que es la que nos está matando. Bueno, hasta aquí muy bien. ¿O ya nos hicimos bolas todos? Okay. Este muñeco de jengibre, o muñeca o galleta, ha andado circulando en medio mundo, ya el CONAPRED lo sacó y nosotros nos hemos apropiado de él, que aunque ya está incompleto, ¿y por qué incompleto? Porque seguimos encontrando en orientaciones sexuales sobre todo, y en identidades, otras variantes. Como les decía al principio, me gustan los hombres, no todos los hombres. Y hay quien dice, es que con este compadre siento como que lo quiero un chingo. No sexualmente, pero hay un algo, me acuerdo sobre todo de la primaria, donde a la hora del recreo había alguien con el que no podía estar ahí, sí. No significa que haya una orientación sexual. Hay una atracción, hay un sentimiento, hay una emoción. No significa, insisto, que esté relacionado a lo sexual. No necesariamente. Por eso, hoy escuchamos palabras como demisexual, pansexual, androsexual. ¿Por qué? Porque va describiendo las diversas orientaciones hacia donde dirigimos a quienes nos gustan y quienes nos atraen. Por ejemplo, hay quien dice, es que me gusta su intelecto. Sí me lo daban nomás por cómo habla.
Pues ponlo a hablar ahí en lo que está, ¿no? Para que te siga gustando. Y entonces, hoy nos damos cuenta que no todo es blanco y negro, que no todo es lineal, que no todo tiene que ir en una línea, y entonces podríamos ir construyendo el quiénes somos. En la identidad de género, quien se identifica con sus genitales, ejemplo, tengo genitales de macho, y en mi identidad de género es masculino, el término es cis, no es ni una ofensa ni una agresión. Lo cis tiene que ver del mismo lado. Las personas que no concuerdan le llamamos trans. Entonces cuando decimos las mujeres cis que desean abortar, ¿por qué es importante decir cis? Porque las mujeres trans, por sus genitales, pues no podrán embarazarse. Por eso es importante el uso del cis y del trans, para identificar características específicas. Cuando hablábamos de una menstruación digna para personas menstruantes, y entonces salió un grupo de mujeres, feministas radicales, decían, es que solo las mujeres menstruamos. Ajá, las mujeres sí, todas, y algunas no, por diversos motivos, pero los hombres trans también menstruan, porque sus genitales no corresponden a la identidad de género que han construido. Y entonces podemos darnos cuenta que puede haber una mujer trans masculina con órganos genitales femeninos, ¿no? Serían de macho, y su orientación sexual puede ser cualquiera de estas. No necesariamente tiene que ser la opuesta. Un poco quitemos o abramos nuestra mente a la idea de una sexualidad reproductiva. Sí, podemos tener hijos y poblar el mundo, que hacemos un montón, pero también podemos no reproducirnos. Un poco la discusión también va en torno a los derechos sexuales y derechos reproductivos. Yo, por más que quiera, y prácticas sexuales que tenga con otros hombres, no me voy a reproducir. Imagínense, como búlgaro de leche. Entonces es importante separar lo reproductivo de lo afectivo. Pues mis derechos sexuales son unos y los puedo ejercer, y mis derechos reproductivos no todas las personas los podrán ejercer. ¿Queda claro? Digo, para no adentrarnos, nos hacemos goles más. ¿Por qué salimos? Seguimos escuchando esas expresiones en la calle y nos hacemos visibles, pareciera que cada vez más, y vamos a seguir saliendo y cada vez van a ser muchísimas más personas que se empiezan a cuestionar cómo fuimos construida nuestra personalidad. Nos vamos a dar cuenta, yo insisto, y por eso aquí en este recuadro nosotros hemos incluido a los heterosexuales, porque los heterosexuales forman parte de esa diversidad sexual y también les son negados derechos. También le dijeron que se tienen que casar y tener muchos hijos, y de preferencia hombres para que no se pierda el apellido, y lo seguimos escuchando, y es una constante. El movimiento de liberación homosexual, que se funda en los 70 con Nancy Cárdenas, le apuesta a parar con esto. Si a mí me gritan en la calle cualquiera de estas, a mí, a Raúl Martínez, ya no me ofende, ya resignifiqué. Para mí ya no es una ofensa, al contrario, me parece que se enoja más el otro, ya no. Pero hay muchas personas que aún les ofende esta parte, por muchos motivos. Por quien me lo dice, que a veces es la familia y que excluye y que violenta. No es casualidad que las poblaciones disidentes sexuales nos movamos del lugar donde nacimos, sobre todo las personas trans. Por eso un pleito que traemos ahora con el registro civil es que para hacer el cambio, el reconocimiento de identidad de género, tienen que ir a ese lugar donde fueron registradas a sacar una copia del acta primigenia, o si por eso salió huyendo porque le amenazaron de muerte, es que tiene que venir el interesado. ¿Has de querer que la maten? Entonces un poco tenemos que ir saltando eso. Sobre todo pensamos
que si hay un registro civil y hay un archivo, pues ahí tendrían que estar todas las anotaciones de todas las personas que han nacido en Michoacán. Pero es otra historia. Para no cansarnos, recordar que la homosexualidad siempre ha estado. Recordemos que hubo una época, recordemos como si hubiéramos estado. Recordemos, bueno, que en la antigua Grecia los papás llevaban a los niños a que les transmitieran el conocimiento de los maestros, y entonces no era mal vista la pedofilia, al contrario, la mamá agarraba a los chiquillos y les decía, para que te inyecten el conocimiento, amigo. Y entonces tenía que ver con el poder y el tener. Cuando los ejércitos iban y conquistaban territorios y morían soldados, había que regresar por más soldados hombres. Y ahí viene un poco el conflicto del patriarcado. Si nacían mujeres, las mujeres no servían para conquistar territorio. Por eso, y a la fecha, ¿no? Todavía encontramos papás que celebran cuando es niño, cuando es niña, pues ya, pues dale chocolate. Porque tiene que ver con esta construcción del poder y del territorio y de la conquista. Cuando los generales se dan cuenta que los hombres regresan a sus comunidades y ya no regresan con ese deseo de tener hijos con la esposa, se dan cuenta que los soldados ya se estaban dando placer en las zonas de combate. Y entonces, ayudados y apoyados con las iglesias, en varias regiones, no solo la católica, pero más la católica, empieza a sancionar las prácticas homoeróticas. Pues por ahí San Agustín dice, ¿no? Hay de aquel que tire la semilla en piedra y no en tierra fértil. Y hay un papa que pide en la penitencia que a la hora de la confesión tenías que revelar el placer que sentiste a la hora de tener el acto. Entonces una manera de tenernos controlados, que le dijeron, ahora yo a veces lo hago, digo al padre, pues ¿qué? Que el padre dice, sentí, ya la de cuenta que el otro, 3 palenques, y en el tercero, el ropero. Entonces ya se la bronca de él si se hizo chaqueta mental o no sé qué hizo, yo ya salgo limpio, pero la iglesia empezó a castigar y condenar la práctica, porque dejó de tener el territorio y el poder que tenía. Luego hablamos de etapas de visibilidad, bueno, que tiene que ver con hechos simbólicos y que los hemos agarrado para decir, bueno, es que ya en tal momento hubo un acto, en tal lugar hubo otro. O sea, empezar a mapear la historia y darnos cuenta que ya antes había habido levantamientos y que nos habían empezado a nombrar. En el caso, bueno, aquí está la revuelta de Stonewall en el 69, pero en México encontramos el primer escándalo público, el famoso baile de los 41, que ahora esta película hicieron, muy romántica por cierto, ojalá hubiera sido así, me hubiera encantado estar ahí, pero no fue así. Fue una racia, llegaron a someter a todos. Hay quien dice que los raparon, los encueraron, los sacaron a la plaza, al Zócalo, para que la gente los viera quienes habían sido. ¿Ubicamos el contexto del baile de los 41? ¿No? Bueno, en la época del porfiriato, los homosexuales siempre hemos buscado dónde reunirnos, dónde encontrarnos y dónde tener prácticas. ¿Por qué? Porque siempre no hemos sido mal vistos. Entonces hacían bailes en Ciudad de México, donde existían como de varias posiciones sociales y económicas. El baile del pueblo 41 tenía que ver con la clase política alta, donde se tuvieron su fiesta, su bacanal, y pues seguramente hubo encuentro sexual. Alguien da el pitazo a la policía, llega la policía a este baile, someten a los 42 personas que estaban ahí, la mitad vestidos de mujer, le pasan la lista al presidente de la República en ese momento, Porfirio Díaz, y uno de la lista es su yerno. Pues el man, sí, así como ocurre ahora con diputados y alcaldes de otros lugares, no de aquí, porque luego me censuran. Cuando Porfirio Díaz ve la lista de los 42 y ve a su yerno, manda a borrar el nombre de su yerno, y quedan 41. Entonces de ahí viene este chiste anécdota, modo de criminalizar los 41. Aunque eran 42, por cuestiones políticas, pues familiares, como existe hoy en día, borran a uno y quedan los 41.
Entonces, ese identificamos nosotros que es el primer acto político, o donde se ve involucrada la clase política del movimiento LGBT. En los 70s, un grupo de artistas, encabezados en su gran mayoría por Nancy Cárdenas, matriarca del movimiento y a quien falta que la honremos como debe ser, bueno, escribe un manifiesto, es el primer manifiesto contra la represión LGBT, publicado en un medio oficial, donde bueno, se reúnen diversos artistas, Javier Villaurrica, Pellicer, Salvador Novo, y un montón de artistas lo firman, pidiendo un alto a la represión que está ocurriendo en México por parte de policías. Lo mismo que ocurrió en Stonewall, ocurría aquí y ocurre aquí. En Morelia hace 21 días tuvimos otra vez una redada donde acusaban que había venta de drogas y que había menores de edad y que había no sé cuánta cosa. Yo dije, ¿dónde estaban? Que yo no me di cuenta. Entonces tiene que ver con criminalizar las prácticas sexuales ajenas. A finales de los 70 se crea el Frente de Liberación Homosexual, que es lo que les decía, donde están Nancy Cárdenas, Juan Jacobo, Javier Lizárraga, iniciadores del movimiento, todavía viven, y que luego viene con la primera marcha en el 79 en Ciudad de México para pedir exactamente lo mismo que se pedía en Stonewall: un alto a las racias, alto a las redadas policiales, alto a la criminalización. Luego viene una tercera etapa, ubicamos una tercera etapa que tiene que ver con la aparición del VIH y SIDA, donde las organizaciones, la gran mayoría, pero casi todas, enfocan todos sus servicios y quehaceres a la atención a la epidemia del VIH. No porque hayan sido los más infectados, sino porque fue la población más visible. Al leer y al revisar los primeros casos, eran heterosexuales de familias, hombres y mujeres. ¿Por qué se levantó la voz? Bueno, porque los homosexuales estaban muriendo sin atención médica. Por eso se da y que viene el estigma ahí, la población homosexual y el VIH, y entonces yo no tengo derecho a morirme de otra cosa. Bueno, sí tengo derecho a morir, no como derecho, pero de lo que me muera no importa, va a decir que tuve VIH. Aunque todavía hoy, hasta hace rato, no tengo. Se hagan la prueba. Y la cuarta etapa, a partir del 2000, cuando empezamos a nombrar los derechos que nos hacen falta. Si bien aquí entró el derecho a la salud, antes era el derecho a divertirnos, a podernos juntar, a poder convivir entre pares. Acá surge la ley de sociedades de convivencia. ¿Por qué? Porque a la gran mayoría de nosotros se nos impedía el acceso a los hospitales cuando nuestras parejas se enfermaban. Como no tenía ningún vínculo y ningún papel que acreditara que yo era algo, no tenía derecho a decir, es alérgico a la penicilina. Y cuando tosa, voltearlo de ladito y ya saca la flema. Cosas tan simples no teníamos derecho. Entonces es un momento de hacer un alto y decir, ahora queremos que nos reconozcan que aquí estamos. Entonces hubo voz que dijo, bueno, pero siempre han estado. Pues sí, pero no me has dado el derecho, no me lo has otorgado. No puedo gozar de ese derecho. Oye, tengo 20 años viviendo con él, se murió y llegó a la familia y me quitó todo. Ni la licuadora. Entonces era importante avanzar en el tema de derechos para acceder a derechos mínimos, y que ahí viene como el otro discurso, ¿no?, de por la familia. Es que quieren derechos diferentes, ¿no? Quiero el mismo. De mis ganas hasta quitaba el matrimonio. No lo ocuparíamos si no fuéramos tan muchachos. Porque para acceder a otros derechos sí ocupo un acta, cuando tendríamos que tener derechos solo por ser personas. Pero no, si no vas al seguro con un acta que diga que eres concubino de, no te pueden atender. Se dan las primeras marchas, y algunas fotos de las primeras marchas, algunas muy parecidas a lo que vemos hoy en día, un poco recuperando la historia del movimiento. Ya este es más reciente. Tengo el gusto de conocer a los pioneros del movimiento en México. Antier todavía los vi en la marcha en Ciudad de México. Y en Michoacán, bueno, en los 80s, cuando era gobernador un influyente hombre de izquierda, se dan racias políticas, no voy a decir el nombre porque también se travestía,
Y se da en el 85 el primer caso de VIH. Y ahí se da la consolidación de las primeras organizaciones en Michoacán para atender la epidemia. Antes, todos nos congregamos a Ciudad de México y lo que Ciudad de México nos dijera. Aquí en el 85 se empiezan a formar las primeras organizaciones en el estado. MUSAC, Michoacanos Unidos por la Salud y contra el SIDA, FREMPAVI, Frente de Personas y Amigos Viviendo con VIH, y Convive AC. De estas tres, la única que sobrevive es Convive. Es el único albergue para personas con VIH en el estado de Michoacán. Es otra historia y otro comercial. En el 2005, con Grupo de Facto, yo pertenecía al Grupo de Facto, logramos que por primera vez el Congreso del Estado reconociera que en Michoacán había homosexuales, lesbianas y personas trans. Por primera vez en el 2005 se nos nombra en Michoacán. Antes no existíamos. Insisto, salir del closet por salir no tiene sentido. Luego, aunque mis amigos no me quieren, colgar banderas para colgar independencias no nos sirve, porque solo provocas el comentario de odio, y basta leer los que se dieron ahora en redes sociales con la pinta de pasos peatonales. Un odio y una hazaña porque pintaron paso peatonal. Y yo les decía a las autoridades, bueno, es que pintarlo por pintarlo no sirve de nada. Al lado de esa pinta hubieras puesto un cartel diciendo: escoge tu color favorito, cabemos todos, la diversidad sexual está presente. Una campaña de sensibilización y educación. Pero colgar banderas y pintar paso cebra nomás por hacerlo ayuda muy poco. Sí sirve porque visibiliza, pero en materia de derechos humanos, aguas. Durante el mes de julio y agosto, siempre, o por muchos años, hemos estado monitoreando a través del Observatorio de Crímenes de Odio, se da la alza en agresiones a personas LGBT. Siempre después del mes del orgullo, los grupos conservadores atacan. Entonces no es casualidad que organizan sus marchas en septiembre. 2 meses después que salimos nosotros, ellos salen a decirnos: no, papá, mamá, familia natural. Como si nosotros fuéramos extraterrestres. Eso. Y bueno, a partir del 2007 empezamos a trabajar en el Congreso para trabajar derechos. Y logramos la ley de igualdad entre hombres y mujeres y la ley de discriminación, y fuimos avanzando en derechos. ¿Por qué seguimos saliendo y por qué hablamos de visibilidad? Uno, porque las agresiones no han cesado. La semana pasada, un papá le rompió 3 costillas a su hijo nomás porque le dijo que era homosexual. ¿Ese chamaco creen que quiera volver a su casa? ¿Cómo reparamos el daño? ¿Metiendo al papá a la cárcel? Tampoco. Entonces urge atender el tema, nombrando en qué onda con la diversidad sexual. Cambiemos nuestros discursos. Hagamos una reflexión hacia adentro de nosotros y démonos cuenta cómo hemos vivido esa parte de mi orientación sexual y mi construcción de género masculino o femenino. Y nos vamos a dar cuenta que todos los que estamos aquí somos diversos. Y que todos formamos parte de esa diversidad sexual. Y que quizás algunos no han gozado de esos derechos de los que yo ya estoy gozando. Por eso es importante, y seguiremos dando lata, y por eso salimos a la calle. En 1990, la Organización Mundial de la Salud ya nos dijo que no estamos enfermos, que no es enfermedad. Pero como la homofobia no se quita por decreto, hay que seguir saliendo a las calles y hacernos visibles. Yo regularmente cuando salgo, coloco siempre una bandera, ya sabes, aquí. No porque yo ocupe o necesite que sepan que soy homosexual. Pero siempre del otro lado hay alguien que no encuentra a quien contarle cosas que están pasando. Entonces que sepa que acá estoy, que le puedo ayudar, que el colectivo está presente, que no solo soy yo, que hay personas trans, personas trabajadoras sexuales, que hay personas con VIH, donde podemos trabajar en comunidad, que podemos encontrar que nos une la discriminación y la violencia, vamos resolviendo.
Por eso salimos a la calle. Sí, es una marcha de fiesta, pero también es de protesta. Sí, hay gente que sale desnuda porque el cuerpo no es nada. Y porque nos ha negado incluso, y luego es una constante, es que se besan afuera de catedral. Cuando no reconocemos que el beso afuera de catedral es decir, me puedo besar, tengo derecho a hacerlo. Y es decirles a todas las iglesias, insisto, no solo a la católica, que hoy nos sigue negando el derecho a reconocer. Y lo más criminal es que sigue pasando esto. Nos sigue negando. Y sobre todo, ahora menos, pero los boletines todavía de fiscalía aparecen así. Hombres vestidos de mujer, negando la identidad de la persona. Hace 2 años a una mujer trans le cortaron los senos, la enterraron en un banco de arena con las piernas expuestas, con genitales, y le prendieron fuego. Y la fiscalía nos decía que no tiene elementos para decir que fue en razón a su orientación sexual o su identidad de género. Que seguramente fue el crimen organizado. Como si el crimen organizado se entretuviera en revisar genitales, ¿no? Más o menos, quienes luego leemos las noticias, pues nos damos cuenta cómo opera el crimen organizado, qué características tienen esos crímenes. Pero cuando esos crímenes están soportados por los genitales, son crímenes que tienen que ver con la orientación sexual. A los homosexuales los matan, nos quitan órganos genitales, nos los amputan, literal. Si pueden, los testículos nos los ponen en la boca y nos prenden fuego y nos empalan. Como una manera de decir, con que te gusta que te la metan, pues te meto un palo. Como no se conforma con tus genitales, pues te los corto. Como dices que te gusta, pues en la boca. Tenemos ahí un pendiente grave y complicada con la fiscalía, porque los ministerios públicos no tenemos un protocolo que ayude a identificar estas características que lleven a decir que fueron en razón del odio por la orientación sexual y identidad de género. Un poco lo que pasa con los feminicidios, ¿no? Es que no puede decir que la mataron por ser mujer. Y entonces, ¿por qué dejó la puerta abierta, el cuerpo expuesto, que todo el mundo la viera? Todos con abuso sexual. Entonces son características como muy claras que nos identifican. A esta la mataron por ser mujer, a esta tiene que ver con el tema de orientación sexual, identidad de género, y las personas con VIH también las matan de manera muy clara, ¿eh? Tiene que ver con el tema de la sangre. Los desangran. Mientras esto siga ocurriendo, nosotros vamos a seguir saliendo. Y es una constante. A pedradas. ¿Por qué seguimos saliendo? Porque el derecho a la vida me lo está negando. Yo decía el otro día, en 365 días solo marchamos uno. ¿Por qué incomoda tanto? Por un lado, porque no tenemos toda la información, me queda claro. ¿No? Yo cada que agregan una letra más a la sopa de letras, ya párenle. Todavía no me queda claro la demisexual y la pansexual, todavía la estoy trabajando y construyendo y tratando de identificar, y ya me agregaste otra. Entonces, cuando hablamos de esto, los conservadores, los grupos más radicales, con tal de que no goces con el derecho, te matan. Es la mejor manera de no gozar el derecho. Y entonces nos siguen restringiendo. La agenda sigue siendo la misma de hace años. Los temas de discriminación, los temas de acceso laboral. Yo cuestionaba mucho a los gobiernos de izquierda, a este que va iniciando y el pasado. Tanto progresismo y tanto de izquierda y avanzada, y colgaron las banderas y hasta poquitos en el Palacio de Gobierno pusieron. ¿Cuántas personas trans tienes incluidas en tu base laboral? Es que no están preparadas.
ya trabajamos desde el legislativo para una ley que les permita capacitarse. No, pues no, entonces ¿cómo quieres tener personas capacitadas? Y por otro lado, haciendo un pequeño diagnóstico, encontramos que hay muchas personas trans con estudios, con maestrías, pero que han decidido pasar desapercibidas. Si yo les dijera que aquí en el tribunal, yo iba a decir a fuerzas instituto, si en el tribunal les dijera que hay 2 personas trans, lo primero que hacemos por naturaleza es empezar a rastrear a los compañeros. Con razón fulanito el otro día. Y ya algunos ya está pensando y hasta vieron con quién. Y entonces empezamos, y pasa en las escuelas, sobre todo. Cuando en la escuela se dan cuenta que hay una persona trans, lo primero que cuidan es el baño. ¿Y en cuál baño entra? ¿Y a poco nos ve? Por ejemplo, entramos en grupo, ¿cómo está ahí el cuarto escudo adentro? Y entonces pareciera que eso nos molesta, nos incomoda, pero hasta que lo sabemos. Entonces, muchas personas trans, ya universitarias, o algunos con estudios ya licenciaturas, han decidido no hacerse visibles. Y muchos nos han dicho, tú ve e ignórame, tú haz de cuenta que no estoy. Porque si mis compañeros se dan cuenta de empezar el morbo me van a decir, ¿y entonces tú tienes? ¿Y entonces cómo le ir al baño? Y entonces también la menstruación. Y empezamos con el morbo, como si a los demás compañeros también les preguntáramos. Eso genera ambientes laborales no muy amigables que impiden el tema del rendimiento laboral. Y entonces un poco seguimos trabajando en temas de educación. Les decía, el tema de los uniformes ahorita tiene atorada la SEP. ¿Por qué ocupamos? Un reglamento, un protocolo, modificar la ley para el tema del uso del uniforme. Yo le decía, ok, mientras tú trabajas eso, emite un aviso, que cada quien vaya como quiera. Que quizás el pantalón, la falda, el jumper, el pants tiene que ser gris, para distinguirlos en la calle. Este es de la escuela y ya se salió. Y que también tiene que ver el uniforme con un tema de clases sociales. Como no todo el mundo tiene para ponerse ropa distinta todos los días, mejor un uniforme y así no hacemos distinción. Cumple la función, pero hoy nos damos cuenta que que nos fuimos al extremo. Que hoy en la secundaria los forman y revisan que vaya el uniforme completo, si no, no entran. O el pelo corto, que no traiga aretes, que no traigan. Cuando hoy nos damos cuenta, que las juventudes van avanzando en derechos de manera impresionante y que nos alcanzaron y que no estuvimos preparados como adultos. Los temas de acceso a la justicia, ya lo hablamos con el tema de la fiscalía, salud integral. Cada que yo voy a servicios de salud y cuestiono la parte de, es que vengo para una ITS, te hacemos la de VIH. Cuando a todos los hombres, a todos, nos enseñaron a que ahí no nos tocamos, no nos revisamos. Y entonces hoy tenemos papiloma humano en ano de hombres, próstatas inflamadas, pero como me dijeron que van a meter el dedo y que el doctor se le puede ir el brazo y que me puede gustar y que mejor no vamos. Y nos curamos con pomadas y nos juntamos vaselina y un montón de remedios porque no queremos acudir a servicios de salud porque somos hombres y a mí nadie me agarra las nalgas. En todos los temas de salud es un tema pendiente porque, insisto, en el caso de mujeres de salud reproductiva todavía hay doctores que a las lesbianas les dicen, es que ocupas tener un hijo. Si quieres que esos miomas desaparezcan, ten un hijo. Como si hoy no tuviéramos, y la ciencia médica ha avanzado tanto, pero insistimos en el tema reproductivo. Los crímenes y los delitos. Cada vez la homofobia se disfraza más. Cada vez, y la Comisión de Derechos Humanos, aprovechando, le llegan un montón de quejas que no son quejas. La gente se queja de todo.
Y lo verdaderamente grave e importante, los dejamos pasar. Hace mucho me acuerdo que un grupo de personas con discapacidad quería que les ayudáramos a tomar las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos, porque a una persona en silla de ruedas no la habían dejado subir a no sé qué juego en la feria de San Diego. Pues que ahí no hay discriminación, están hablando. Hay una discapacidad que te va a impedir reaccionar en el juego. Es que me dicen, porque yo sí me quería subir, sí, yo también quiero ser presidente. Entonces, urge politizarnos para empezar, digo empezar porque estamos a años luz del goce pleno de los derechos humanos, derechos fundamentales. Las poblaciones de diversidad sexual hemos impulsado un montón de protocolos que hoy nos permiten gozar de algunos beneficios. Y por todos lados hemos andado. Se creó un protocolo para accesos de salud que nos sirve porque nunca hay dinero para echar manta. Porque el doctor, cuando una persona nace, un niño nace, y no son claros los órganos sexuales, porque siento que el pene no es tan grande y porque siento que es un clítoris inflamado, mejor se lo cortamos para que no sufra. Y hoy encontramos gente que fue mutilada a la hora de nacer. ¿Cómo reparo ese daño? Y un poco lo que dice el protocolo es: no sometas a cirugía, dejemos que crezca, dejemos que se desarrolle y decidamos. ¿Quiénes? No los doctores. Los papás, un comité. Pide que se cree un comité con papás, con la persona, ahí sí le reconocemos el derecho al infante, para saber cómo se comporta, cómo se identifica, qué quiere. Les decía al principio, cuestionemos nosotros cuándo nos dimos cuenta que nos gustan los hombres o las mujeres. Y regularmente fue en preescolar. En preescolar ya sabíamos con quién nos la pasábamos bien y con quién sentía yo que tenía ganas de comer de los mismos años. Y no tenía que ver con lo sexual, porque luego brincan y dicen, ¡ay, se besaron en la película! Y hacemos un mitote. ¿En qué momento nos dimos cuenta que Mulan es un travesti? ¿En qué momento permití que una mujer viviera con 7 enanos? ¿En qué momento permití que las madrastras siempre fueran las malas de la película? ¿En qué momento permití que la bestia tuviera secuestrada a una mujer en casa? Y no dijimos nada. Pero se besaron 2 mujeres. Y entonces justo tenemos que cambiar esta visión que traemos y darnos cuenta, una, que somos diversos, 2, que ya estamos, 3, que formamos parte. Y yo creo que por mi parte sería todo, porque si no, vamos a salir muy peleados. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? No, pero gracias. Digan algo. No, en verdad. Y que bueno, les adelanto un poco el tema de las cuotas afirmativas, que es un tema que sí les conté acá. ¿Cómo podríamos poner un candado? Uno, para que homosexuales no se apropien de las candidaturas trans. Y está bien complicado. Porque hoy tenemos 2 diputados que se van a pasar por bisexuales y ahí están. Y digo, con alguno me podía haber acostado algún día, pero con el otro no se deja. A comprobar, pues. Entonces, hoy, ¿cómo le hacemos sin transgredir su derecho a? ¿Cómo le hacemos para que las poblaciones lleguen? Para mí es fundamental que las cuotas pudieran ser, o las acciones afirmativas, en razón de esto. Una cosa es mi orientación sexual y otra cosa es mi identidad de género. Si revisamos las listas de alcaldes, tenemos un montón de alcaldes homosexuales y lesbianas. Pero la homofobia es tal que prefieren que nadie lo... Bueno, el pueblo lo sabe porque no dicen nada desde el alcalde.
Si él como alcalde, como la autoridad del municipio, no puede decirlo, de ese nivel es la homofobia. Si un diputado que se percibe como bisexual no puede decirlo abiertamente, de ese grado es el nivel de homofobia en el Palacio de Tino. Si un secretario de Estado no puede nombrarse homosexual, y saben a quién me refiero, ¿verdad? Saludos. Si él no puede decirlo abiertamente, de ese nivel es la homofobia institucional. Hace 2 años hicimos un diagnóstico y ahora sí con eso termino. ¿Cuántos homosexuales, lesbianas o personas trans están en las oficinas de gobierno del Estado de Michoacán? 2. Dije, ¿todos los otros qué? Y todos nos decían, es que si lo digo me cambian de lugar. Es que estoy sentenciado. De ese nivel es la homofobia. Por eso nosotros seguimos impulsando salir del closet. Con la marcha de antier en Ciudad de México, me impresionó el número de gente. Dicen que éramos 250, yo creo que eran muchísimos más. Pero percibo que cada vez la aceptación de las familias va en aumento. Y el próximo año yo creo que va a ser lo doble. Porque nos empezamos a dar cuenta como sociedad que no me pasa nada en compartir el espacio. Que lo hemos compartido siempre. Y darnos cuenta que los adultos, nuestros papás, nuestros abuelos, vivieron condiciones que los pusieron vulnerables ante un montón de cosas. Entre la pobreza, la marginación, y que eso los sirvió en algunos casos a callar el abuso sexual. Hacerse los que no sabían con la pedofilia, el incesto, porque era normal con nuestros abuelos. Era normal. Ya no solo con los animales, no, se cogían y se prestaban a las primas, todo el mundo. Y yo les decía ayer en Ciudad de México, y hay que reconocerlo, no porque los quiera meter a la cárcel, sino porque eso no lo debo repetir. Hay una señora que tiene un montón de hijos, que dice que ella se confiesa, y no lo voy a balconear tanto, que ella se confiesa cada que tiene una menstruación, porque son abortos, que porque ella ovula para tener hijos. Entonces, de ese nivel es entre la ignorancia, el prejuicio, la desinformación y los abusos y costumbres. De ese nivel. Me queda claro que de hablar con la señora va a ser muy complicada cambiarla. Ocupémonos de los que vienen. Si desde donde estamos, de nuestro metro cuadrado, dice un amigo, todos ponemos parte de nuestro metro cuadrado y lo ponemos al servicio de los demás y nos respetamos y generamos mejores ambientes, vamos a generar una gran hectárea ciudadana trabajando en pos de los demás. Pero demos el primer paso, insisto, desde mi propio entorno. Que el colocar la bandera, el hacer una actividad, el invitar a Raúl Martínez, lo que sea, no sea porque tenga que cumplir con un mandato, no. Que sea un compromiso de reconocer que aquí hay personas disidentes sexuales que ocupan mejores espacios. Que allá afuera hay gente que la está pasando muy mal porque no puede decir, no puede ejercer el derecho a ejercer su orientación sexual, su identidad. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Bueno, pues espero que esta charla haya sido de mucha utilidad, de mucha reflexión, de sensibilización. Nosotros promovemos y como institución, pues es lo que buscamos, promover la cultura de la igualdad y no discriminación hacia todos los grupos, pues ahora sí que han sido discriminados. Y pues aquí el presidente nos va a hacer favor de entregar un reconocimiento a nuestros participantes. Muchas gracias, gracias a todas y todos. Desde luego al día de hoy, al ponente, muchísimas gracias, bienvenido maestro
Raúl Martínez Rojas, y el día de hoy se trató sobre un tema que es, de verdad, que hablando de inclusión, nos ha tocado a nosotros hoy en día en nuestras sentencias atender temas prácticamente que se dan desde el ámbito del derecho a la identidad. Y eso también es importante destacar, porque déjenme decirles que el maestro Raúl es de los pioneros en la lucha de la 74 legislatura, donde les tocó llevar a cabo un trabajo de reforma al Código Civil para el derecho a la identidad. Así es que recuerdo muy bien esa ruta que se trabajó, porque curiosamente por toda la posición en que yo estaba trabajando precisamente, donde se impulsó con la entonces diputada Nayeli Terraza y Arabia Vida González, que estuvieron en ese trabajo en aquel entonces, y lo recuerdo muy bien porque fue un trabajo que honestamente fue el inicio de esta ruta que hoy en día se da en el derecho a la identidad desde el artículo 4 constitucional, y ahora desde luego nosotros en el Tribunal Electoral nos damos cuenta que las distintas sentencias que tenemos hoy en día también pugnan por que estas acciones afirmativas se concreten y se lleven a los hechos. Y se ha logrado. En este proceso electoral tuvimos también una oportunidad con un asunto de la Piedad en particular, ¿sí? Con un regidor, donde ahí prácticamente se nos dio también los elementos para que se pudiera reconocer el derecho que se tenía, que se pudiera tener en la lista en el debate electoral también. Es que, desde luego que gracias por esta plática, todos escuchamos atentos por los retos que tenemos hoy en día. Vuelvo a señalar, el derecho a la inclusión se da en todos los ámbitos. Y hace rato, precisamente, desarrollando un evento sobre derechos humanos, hablábamos de estos temas. Así es que creo que hoy es un momento importante de lo que esta ruta implica en el ejercicio de estos derechos y más sobre todo de hacerlos efectivos. Así es que no me resta más que agradecerles a nombre del Tribunal Electoral de Michoacán, a las magistradas, desde luego a la Coordinación de Género. Gracias por venir a darnos estas reflexiones, inquietudes que son muy importantes, y sobre todo cómo trabajar como sociedad en reconocer, aceptar y desde luego trabajar de la mano con los diferentes sectores de la población, y que aquí no somos nadie más ni menos, sino simplemente somos seres humanos que ejercemos una igualdad, que buscamos ante todo que existan algunas condiciones en que todos debemos seguir participando y trabajando a la par de las necesidades propias de nuestra sociedad. Muchas felicidades y gracias. Y me permito, a nombre del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, otorgar el presente reconocimiento a Raúl Martínez Rojas por haber impartido la charla La diversidad sexual del closet a la exigencia de derechos, llevado a cabo el 17 de julio de 2022. Servidor, muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias.